Hoy vamos a preparar botillo del Bierzo con garbanzos. Queridos Nerowers, aquí tenemos como cada día los ingredientes para hacer nuestro botillo con garbanzos. Como veis, ingredientes muy sencillos, económicos y que además con ellos podemos dar de comer a bastante gente. Aquí tenemos el botillo, este es pequeñito, pesa aproximadamente unos 500 gramos. Aquí tengo 1 kilo de col o repollo cortadito en láminas. Garbanzos tengo como unos 300-400 gramos. Unas patatas, en este caso pequeñas, sal y luego, totalmente opcional, vamos a utilizar ajos y aceite de oliva virgen extra. Un momento. No podemos seguir con la receta. Aquí puede haber gente que no sepa lo que es el botillo. Y claro, sin saber lo que es el botillo, pues no se va a enterar mucho. El botillo es un embutido fresco, es decir, que no está ni cocido ni curado, que hay que cocinarlo, hecho a base de un envoltorio de tripa natural de cerdo en el que se introducen carnes de cerdo, principalmente la costilla de cerdo y el rabo de cerdo. La mayor proporción va a ser siempre costilla de cerdo y luego un porcentaje como del 20%, 10% de rabo de cerdo. Hay productores que también incluyen carrillera de cerdo, paleta o espinazo. Pues si no encontráis el botillo, podéis perfectamente este guiso hacerlo con costilla adobada, en el que también podéis incluir un rabito de cerdo si queréis y lo adobáis vosotros en casa. Bueno, ya sabéis cómo es la cocina, cuestión de adaptarse. Por otro lado, os cuento que el botillo es de una zona muy concreta de España. Esta zona se encuentra entre Asturias por el norte y Salamanca por el sur, Galicia por la izquierda y Valladolid por la derecha. Toda esa zona que queda en el centro es la que se denomina la zona del Bierzo, por eso se llama botillo de Bierzo. Esta zona es muy tradicional hacer embutidos, muy buenos también. Así que os animo a preparar plato con botillo del Bierzo con garbanzos. Ahora sí podemos empezar con la receta. ¡Chao! Comenzamos haciendo nuestro botillo con garbanzos, introduciendo el botillo en sí entero en la olla. La cuerda no la vamos a quitar del todo, porque si no, de ahí puede rajarse el botillo. De todas formas, si se raja no pasa nada, es algo bastante normal, pero vamos a intentar que no. Y lo vamos a cubrir de agua. Ponemos agua además porque luego van a entrar los garbanzos también. Encendemos el fuego y lo ponemos a máxima potencia para que el agua caliente. Yo el botillo venía envasado al vacío y lo he sacado del envase, le he cortado el envase, le he quitado el vacío, lo he lavado y lo he dejado fuera de la nevera como 1 o 2 horitas para que la carne coja temperatura y todo eso, que queda siempre mejor. Una vez que ha empezado a hervir el agua es cuando añadimos los garbanzos. Los garbanzos es la única legumbre que es necesario echarla siempre con el agua ya hirviendo. Las demás se pueden echar en agua fría, pero los garbanzos no. Le añadimos sal y así, sin más, cerramos la olla. La ponemos al 2 y en cuanto empiece a salir el vapor por el pitorro, bajamos a fuego medio. Muy importante para que el botillo no se estalle, o por lo menos intentarlo, que ya veremos. Y lo dejaremos cocer entre 25 y 30 minutos.
Así tenemos el botillo y los garbanzos. Han estado cociendo la media hora. Veis que se ha abierto un poquito, pero no se ha reventado del todo. Aquí tenemos los garbanzos y vamos a añadir las patatas, el repollo cortadito y un poco de sal para esas patatas y ese repollo. Ahora tapamos, pero simplemente tapar. Vamos a dejar que cueza a fuego normal sin que sea express durante otros 20-25 minutos hasta que las patatas y el repollo estén unos 20 minutos, yo creo, a fuego medio. Mientras se termina de cocer nuestro botillo con las patatas y el repollo o col, vamos a ir dando mi toque. Os voy enseñando mi toque. Mi toque es en una sartén poner unas cuantas cucharadas, 4 o 5, de aceite de oliva virgen extra, bien calentito, que no esté muy caliente, y añadir 4 o 5 ajos en láminas y sofreír. Que todo el aceite, por eso que no esté muy fuerte, que no esté el aceite muy caliente, para que dé tiempo al ajo soltar todo su aroma en el aceite y simplemente dorarlo un poquito. Cuando el aceite empieza a desprender aroma a ajo, apagamos el fuego y que se vaya haciendo con el calor residual para que no llegue a quemarse. Muy importante que no se llegue a quemar. Mirad, está empezando a dorarse, pero no llega a quemarse. Pues así lo reservamos. Aquí tenemos ya lo que es todo el plato separado, las patatas, los garbanzos con el repollo, y vamos a darle nuestro toque, que es ponerle los ajitos por encima. ¿Veis cómo se han simplemente dorado un poco? El truco está en justo apagar el fuego cuando empieza a oler el aceite ajito, y luego ya que se vaya haciendo con el calor residual, y así se os quedan doraditos sin llegar a quemarse. Y ahora vamos a echar un poquito de aceite de ajo por encima. Y ya tenemos nuestro botillo del Bierzo con garbanzos listo. ¡A disfrutar! Y hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre, ya sabéis, dejarme un like, un comentario y si podéis compartirla. Nos vemos la semana que viene. No me faltéis, que igual os sorprendo. ¡Chao!